Eran esferas blancas, muy luminosas, y yo la veía claramente en mi cuarto. ¿Mm? Y esa esfera, de una cierta forma, estaban ahí, hacían trabajos en mí, yo sentía como algo que me recorría el cuerpo físico. Ah, yo estaba mirando esa esfera, Julio. A un cierto punto, dentro de mi cabeza, siento una voz que dice, ingresa en la esfera. E io a un certo punto me quedo un poco sorprendido, porque ¿cómo hago? ¿Cómo puedo yo, que soy un ser humano, ingresar en un equipo de ese tamaño? Y ahí en mi cuarto, yo estaba perfectamente despierto, vi que como dibujada de un láser, empezaron a materializarse 7 columnas de fuertísima luz. Estas 7 columnas empezaron a bajar y compenetraron de una forma invasiva mi cuerpo físico. Nuestro invitado de hoy, de joven, se encontraba perdido, sin poder hallar su lugar en este mundo. La vida parecía carecer de sentido y el vacío interior se hacía cada vez más profundo. Sin embargo, todo cambió de manera radical a los 20 años cuando experimentó un encuentro inesperado, un contacto extraterrestre que marcó el inicio de su despertar espiritual. Para Gaetano Pedulá, este encuentro abrió las puertas a una comprensión del universo y de sí mismo, transformando su vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Hola y bienvenidos a Confesiones Extraterrestres. Bueno, Gaetano, agradecerte el que estés aquí en este canal y quisiera hacerte principalmente la primera pregunta que suelo hacer a mis entrevistados. ¿Cómo era tu vida antes de tener esta experiencia con estos seres? Sí, Julio, ante que todos, muchas gracias para invitarme y estoy contento de estar en tu canal. Digamos que yo empecé a tener contactos más o menos a la edad desde 20 años, más también antes me pasaron muchos eventos que yo no sabía cómo ubicar, cómo de una cierta forma interpretar. Y digamos que mi vida antes del contacto y antes también de mi despierto espiritual, porque luego el contacto te lleva al despierto espiritual, por lo menos el contacto que yo tuve. Y digamos que mi vida anteriormente estaba, antes de los 20 años, como en una búsqueda de la verdad, en una búsqueda de algo donde yo me podía reconocer como ser humano. Yo estaba muy joven, muy instable, muy inquieto, porque no encontraba mi dirección, encontraba mi forma de vivir. Tenté de una cierta forma de involucrarme en grupos de amigos, personas muy buenas, ¿no? Digamos, pero nunca pude realizar eso plenamente, siempre faltaba algo, siempre estaba algo que estaba faltando. Entonces, digamos que mi vida anteriormente del despierto, del contacto, fue una vida de búsqueda, una vida de inquietud, una vida donde yo no encontraba un lugar en este mundo, porque no lo encontraba. Entonces lo encontré nada más cuando encontré la orientación, el orientamiento espiritual, el sentido de la vida. Muy bien. ¿Qué fue primero, lo que es el despertar espiritual o el contacto con estos seres? Es decir, ¿el contacto inspiró el despertar o el despertar empezó antes? El despertar empezó antes,
porque yo vivía muchas experiencias místicas, en el sentido que vivía experiencias de salida del cuerpo físico, vivía experiencias a veces, y claro, no porque yo tengo un poder, eso quiero aclararlo, pero de experimentar sanaciones de personas que tenían enfermedad. eh, Tenía contactos con personas que estaban en la otra dimensión o que estaban dejando ese mundo. Entonces, digamos que ya desde niño yo estaba un poco particular, un poco alterado, era un niño un poco distinto, no es que fue de la noche al día. Yo tenía muchísimas de esas experiencias, pero yo no la entendía, Julio, no la entendía. O, ¿sabe qué? Para mí era normal, no le daba mucha importancia, o sea, consideraba, era como que dentro de mí era normal, digamos, vivir estos fenómenos, no le daba tantas importancias y tampoco yo me hacía tantas preguntas, no sé si se entiende bien. Entonces, digamos que si podemos decir el contacto, ahora no con los extraterrestres claramente, pero con otras dimensiones, siempre estuvo en mi vida desde niño, desde cuando yo tenía 3 4 años, me recuerdo perfectamente todo, estaba fuera del cuerpo, veía mi cuerpo de afuera y de una cierta forma yo tenía miedo de vivir, me lo recuerdo perfectamente, no es fácil vivir en este mundo donde hay que luchar para vivir, donde es difícil permanecer ético, centrado, donde es muy fácil perderse atrás de falsos valores. Entonces, digamos que es difícil responder, contestar a tu pregunta, ¿no? ¿Qué llegó antes, el contacto extraterrestre o llegó antes el despierto espiritual? Digamos que siempre viví experiencias, no precisamente, claro, con los extraterrestres, como ya expliqué, más místicas, espirituales, y luego se juntó el contacto con seres que no son de, esos de este mundo. Digamos que empecé mis búsquedas ya a los 20 años, 18 años, de una forma más seria, más profunda. Empecé a analizar mis sueños, a hacer todo yo de una forma instintiva. Me recordaba exactamente todos los lugares donde yo iba en la noche. Y eso me ayudó mucho a realizar un empiezo, claro, muy ligero, muy sencillo, de trabajo interno, ¿no? De ver a través de los sueños cuáles eran mi problemática. Empecé así a los 20 años. Y luego, a los 22, empecé a buscar una línea espiritual. Tuve un encuentro de una amiga, de una querida amiga, muy querida amiga, una persona maravillosa, y eso me empujó, ¿no? Me hizo reconocer que mi camino era el camino de búsqueda espiritual. Y entonces cuando empecé el camino de búsqueda espiritual en el año, precisamente en enero, si no recuerdo mal, 1996, ahí empezó el contacto. Ahí empezó también el contacto con los extraterrestres. Al mismo tiempo yo me daba cuenta que podía haber cosas que no eran visibles de las personas, de los lugares, de mí, ¿no? De varios contextos, pero al mismo tiempo empezaron experiencias donde yo estaba en un cuarto y en mi cuarto se iban materializando esferas, esferas, digamos, muy pequeñas. Una esfera como pasó en varias ocasiones en esas fechas, en ese periodo de mi vida, esfera de ese tamaño, como 2 centímetros, eran esferas blancas, muy luminosas, y yo la veía claramente en mi cuarto. ¿Mm? Y esa esfera, de una cierta forma, estaban ahí, hacían trabajos en mí, yo sentía como algo que me recorría el cuerpo físico, como una energía, ¿no? Que me iba invadiendo. ¿Mm? Y luego, digamos, lo que yo considero, por lo menos lo que yo recuerdo, porque hubo muchas experiencias, pero digamos, el más significativo en esas fechas, sí, 1996, pienso mayo, ahora no recuerdo si mayo, junio, no, no es importante, de verdad. Ahí yo estaba en un cuarto totalmente despierto
y nuevamente se materializó una de esas esferas. Y a un cierto punto yo estaba mirando esa esfera con mis ojos, ahora como estoy mirando a ti, como estoy mirando la pantalla, ¿no? Para realizar ese encuentro contigo. Yo estaba mirando esa esfera, Julio. Y a un cierto punto, dentro de mi cabeza, siento una voz que dice, ingresa en la esfera. Y yo a un cierto punto me quedo un poco sorprendido, porque ¿cómo hago? ¿Cómo puedo yo, que soy un ser humano, ingresar en un equipo de ese tamaño? ¿Cómo puedo? Entonces pensé eso, pensé, ay, locura. Entonces, o sea, pensé eso dentro de mí, luego en mi cabeza formulé el pensamiento, sí, ¿cómo lo hago para ingresar adentro de la esfera? Entonces, todo eso en una fracción de algunos segundos. Y nuevamente, dentro de mi mente, sentí otra palabra que me dijo, piénsalo, piénsalo y va a pasar. Yo quiero también decir al público y a ti, Julio, que llego de estudios de ingeniería, ingeniería antes químicas, luego electrónica, cuantística. Yo adoro la física, la matemática, amo, amo los estudios científicos. Me gusta la ciencia con conciencia, no la ciencia sin conciencia. Entonces soy una persona que quiere entender las cosas, o sea, no me gusta estar así en el aire y simplemente quedarme con una fe ciega. Quiero averiguar las cosas y ver el sentido profundo de las cosas. Si no, si algo no me convence, para mí es mentira. También ha sido una experiencia que involucra a mí. Entonces yo actué según la sugerencia de esa voz, actué. Y fue increíble, porque yo pensé, te lo juro, pensé de ser la esfera y a un cierto punto yo estaba perfectamente despierto, no estaba durmiendo, no estaba en meditación, no estaba haciendo nada de eso. No estaba tomando alcohol ni drogas de cualquier tipo, de ningún tipo, ni ligera ni fuertes. También porque yo nunca, nunca tuve esa, digamos, esa forma de acostumbre. Y de un momento a otro yo me encontré completamente en otro lugar. Ni se puede considerar una salida del cuerpo físico, porque cuando tú tienes una salida del cuerpo físico, tú sales del cuerpo y te mueves en el cuarto y luego puede ir en otras dimensiones, puede visitar personas, puede hacer muchas otras cosas. Pero en ese caso yo me encontré directamente dentro de una plaza de Roma, Roma, la capital de Italia. Yo nací en Roma, pero en ese momento, de un momento a otro, en un segundo, en una fracción de segundo, me encontré en una plaza muy famosa de Roma que se llama Plaza Navona. Plaza Navona está muy cerca del Vaticano, muy cerca del castillo de San Ángel, Castel Sant'Angelo en italiano, se dice exactamente. Castel Sant'Angelo está, digamos, de un lado del río Tevere. Esa plaza que se llama Plaza Navona está del otro lado, pero tú de la plaza, ¿no? Está como un camino de 100 metros, una pequeña calle, y luego tú ves de lejos, ves ese castillo, ¿no? Que antiguamente a Roma lo utilizaban el Vaticano para, para poner las personas en cárcel. ¿M? Y entonces, yo me encontraba en esa plaza. E mi nueva maravilla, me sorprendí nuevamente porque yo pensaba de ser un cuerpo, ¿no? No, que estaba, o sea, me vi, yo estaba exactamente físicamente en ese lugar, así como estoy ahora enfrente a ti, físicamente, materialmente, y yo pensaba de estar con el cuerpo, ¿no? Hacia, ok, me teleporté, por cualquier razón que yo desconozco, ese proceso me llevó en otro lugar a través de un portal físico y entonces me encuentro ahí como un cuerpo. No, no fue así, Julio. Lo increíble fue que yo no era un cuerpo físico. Yo, imagínate, era la esfera. Y me di cuenta que yo era la esfera porque yo me movía
con sístole, diástole, me voy a un poco por ahí, un poco por la derecha, con el puro pensamiento. O sea, el movimiento de ese objeto funcionaba con el pensamiento, con la fuerza del pensamiento. Yo era el mismo objeto, o sea, yo era la esfera. Cuando entendí eso, cuando lo entendí, demoré algunos segundos para entenderlo, sí, porque era algo que yo, no sé, para mí era muy natural, no sé explicarlo, o sea, como un vehículo que yo nunca vi en esa vida, nunca manejé en esa vida, pero me encontré a ser yo ese vehículo y entonces empecé a moverme a la derecha, a la izquierda, pero era algo muy suave, como un movimiento que a veces se ve en el cielo, ¿no? De esos objetos, esas esferas que se pueden mover un poco a la derecha, un poco a la izquierda, y hacen como movimientos, como que salen en una onda, ¿no? Era como un movimiento muy fluido. Y yo me sentía así, era natural ser así. Luego, cuando yo entendí que yo era la esfera, ay, yo soy, como puedo decir, me gusta investigar, me gusta experimentar, entonces empecé a experimentar. Vamos a ver qué sucede si acelero. Entonces empecé a acelerar. Lo interesante cuando empecé a acelerar es que empecé a ver la geometría del lugar donde estaba alterada, totalmente alterada. Entonces, de un lado, empecé a ver los edificios que estaban así, imagínate, ¿no? Esa es la plaza, los edificios alrededor de la plaza, la rúa, disculpe, la calle, más lejos Castillo del Ángel, y luego empecé a ver los edificios que empezaban a ser así. Más rápido iba, los edificios empezaban a deformarse, por lo menos no que los edificios verdaderamente se estaban deformando, es la percepción espacio-temporal que estaba, digamos, poniéndose en un nivel distinto, más elevado, hasta el punto que, digamos, lo que yo vi se convirtió como en una línea. O sea, ya yo no veía la plaza, veía como una línea blanca. Al final aceleré nuevamente, vi un punto, la línea desaparecida, vi un punto y luego yo dentro de ese punto, al final, me encontré nuevamente en mi cuarto. Entonces, entonces, pero, lo repito, no estabas bajo efecto de alcohólicos, ¿eh? Podría pensar, o sea, si yo escucharía esa experiencia, no tenía conocimiento de nada de esas fenomenologías, yo voy a pensar, Gaetano Pedulla es loco, se está inventando todo, o no, está sincero, quién sabe, se tomó un flasco de vino tinto, o, o cualquier alucinógeno. No, 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 yo no, nunca caí en eso. Entonces, entonces fue que ahí yo empecé de verdad a tener ese contacto que se presentó en varias ocasiones. Eh, es difícil explicarlo porque los seres que yo encontré en varias ocasiones, y también en ese caso, no son extraterrestres físicos que tienen un cuerpo físico. O sea, hay varias tipologías de extraterrestres. Hay extraterrestres más semejantes a nosotros, humanoides, o también otras tipologías de extraterrestres con otra tipología de biología, no es importante eso, pero siempre con un cuerpo físico, ¿ok? También no solo en nuestro nivel conciencial, que es la tercera dimensión estructural, así yo la llamo, pero también en niveles concienciales superiores a lo de nosotros, como la cuarta dimensión conciencial. Todavía hay humanidades, o si no son humanidades, seres inteligentes mucho más éticos que nosotros, mucho más avanzados tecnológicamente que nosotros, claro, porque ya tienen la plena claridad de la presencia de Dios, y la viven, lo experimentan en cada momento ellos. Y luego seres todavía más evolucionados de esos de las cuartas, que son de la quinta dimensión estructural, que son seres que pueden viajar en varias galaxias. Seres de cuarta dimensión pueden viajar al interior de una galaxia, no en varias galaxias. Entonces, estos seres tienen una sabiduría increíble, pero todavía tienen
tiene un cuerpo. ¿Mm? Los seres que yo encontré, se trata de seres todavía más avanzados, mestres espirituales iluminados, que aquí algunos llaman mestres ascendidos, los seres que llegaron a la iluminación. Cuando tú llegas a la iluminación total, que es un camino muy, muy largo, ahí tú ya no necesitas de verdad la corporeidad, ni en nuestro mundo, ni en otros dos mundos superiores a lo de nosotros. Imagínate. Entonces, estos seres se presentaron en varias ocasiones y me hicieron entender que ellos no necesitan una forma humanoide, no tiene sentido la forma para ellos. Ellos pueden tomar cualquier forma al toque, pueden manifestarse como una esfera grande de 20.000 kilómetros de diámetro, así como pueden manifestarse con una esfera de 1 centímetro. Fíjate. Entonces no hay, para nosotros es inimaginable, pero ellos tienen la capacidad de generar un sistema solar, porque su energía espiritual de ellos, que es debida a la capacidad de amar, a la capacidad de permear a través del amor cualquier aspecto de la creación de Dios, que ellos encarnan perfectamente, ellos tienen tanta capacidad de amar que esa capacidad en el universo representa una fuerza natural. Y esa fuerza natural determina la gravitación, determina la atracción. O sea, un ser de eso puede convertirse en un centro, en un polo de atracción. Y entonces empezar a atraer meteoritos, nubes. Y ahí poco a poco, a través de esta fuerza, de este carisma espiritual, esta fuerza espiritual muy, muy grande que crea esa deformación espacio-temporal que nosotros podemos medir con nuestros primitivos herramientas como gravitación, ellos van formando una densidad de materia que luego da origen a una estrella y luego de la estrella a otra ¿no? acúmulos de materia que van a dar origen a los planetas. Entonces hay varios intermediarios que están trabajando. Estos seres se pueden presentar como puro plasma. Hasta me pasó, digamos, esa experiencia de encuentro físico con estos seres en muchas ocasiones en los varios años, también en estos últimos años. Entonces, estos seres, digamos, son seres que llegan con, digamos, ¿cómo puedo decir? El propósito de empujarnos a amar, a vivir según paz, justicia y amor en nuestro mundo y hacerlo de concreto, pero no solo con ideas, con propósitos, más con los hechos. ¿Mm? Entonces yo desde niño empecé a tener contacto con estos seres y yo desde esa época, yo es como que estoy ahora mucho más, claro, en los últimos 10 20 años, muchísimo más, como que yo estoy fusionados con ellos. Entonces, pero no es un contacto, lo repito, eso es para aclarar, no es un contacto con otro ser humano que llega de otro planeta. Esa no es mi experiencia. Mi experiencia es con seres que son mestres, que pero se presentaron físicamente en varias ocasiones, físicamente. No que yo estaba teniendo una visión de meditación o que me lo estaba imaginando. Y también tengo testigo en varias ocasiones, hubo también, digamos, encuentros con estos seres cercanos, verdaderamente cercanos. Eso pasó en México, por ejemplo, en Tepoztlán, cuando una de estas nubes de plasma solar, porque ellos se presentan como plasma solar anaranjado, o también pueden elegir de manifestarse, adaptarse con otros niveles vibratorios, y estaban varias personas, estaba un amigo José, mi pareja, que se llama Elena, tuvimos los tres, él se presentó, me llegó a mí cerca de 3 metros, cuando llegaron los otros se alejó de como 100 metros, también porque es peligroso estar cerca de estos seres porque tienen una fuerza interior tan fuerte que te va a mover todo tu inconscio, entonces todas tus cuestiones no resolvidas, entonces puede volverte loco si no tiene una fuerza interior suficiente, te puede perder. Entonces, esto justo para dar una panorámica.
¿no? De cómo empezó el contacto y sintéticamente cuál es la lógica que ellos están aquí porque ellos cuidan el ser humano de siempre, desde siempre, son nuestros papás, nuestros, digamos, criadores, no pueden interferir con nuestra evolución, pero sí pueden estimular cambio. Luego somos nosotros que tenemos que encarnar ese cambio y en esta época histórica la humanidad tiene mucha dificultad a cambiar, a dejar de ser egoísta, materialista y, como puedo decir, destructiva y autodestructiva con todo lo que está haciendo ahora en el mundo moderno, Julio. Ujú. Entonces, ¿qué papel te han encomendado a ti, Gaetano, para que difundas a la humanidad? Sí, eso, digamos, pasó algunos años después de 1996, porque yo en 1996, justo para explicarle, ¿no? Para explicarle la lógica, para entender, para también conocerme mejor a mí, cómo llegué a eso, ¿no? Digamos que desde el año 1996, pero algunos meses, fue muy entregado a las fenomenologías, a ver los seres, a reconocerlos, a tratar de practicar, digamos, ciertas prácticas espirituales, buscar la salida del cuerpo físico, no voluntaria, buscar de percibir el pensamiento. Estaba como en una búsqueda, ¿no? Era un niño a la época, entonces es como que por algunos meses me quedé en eso, que pienso es normal, como una adolescencia espiritual. Luego entendí que la experiencia no era mi camino, o sea, no es la fenomenología, es el cambio interno que puede luego verdaderamente abrir el espíritu. Entonces entendí que yo tenía que no tanto, digamos, cuidar la parte fenomenológica, cuanto más la parte de trabajo interno para encontrar la liberación, para encontrar la abertura espiritual, para encontrar el contacto integral con Dios. Para mí no es suficiente tener un contacto eh, cuando medito. Yo buscaba el contacto siempre, siempre, en cualquier momento. ¿Cómo son estos seres que llegan de otros mundos? Que ellos, digamos, están siempre en un estado de beatitud. Y no porque son inconscientes o fuera de la cabeza o irresponsables, por todo lo que enfrentaron, responsabilizándose y yendo hasta el fondo de las experiencias. Entonces, eso por 7 años más o menos, 7, 8, sí, 7 años más o menos, hice y entendí que el camino era trabajar adentro, enfrentar todo lo que estaba dentro de mí, pero sin buscarlo, aprendiendo a estar, a vivir íntegramente lo que estaba dentro de mí, sin mudarlo, sin dominarlo, sin tratar de controlar lo que sucedía dentro de mí, y tampoco sin que lo que sucedía dentro de mí me iba a controlar a mí. Entonces, para mí eso era muy natural. ¿Mm? Y aquí también en algunas ocasiones los maestres de las estrellas me apoyaron a corregir algunas, digamos, metodologías, me apoyaron con algunas metodologías, pero principalmente seguí mi instinto. Y digamos que enfrenté varias partes difíciles de mí, como partes de sufrimiento, ¿no? Porque todos tenemos que enfrentar la parte del sufrimiento, porque está, es parte de la vida, está, y no se puede de una cierta forma alejar de una forma sencilla. El riesgo que tú te, te va anestesiando, te va bloqueando, ¿no? No te abre de verdad, es una fingida apertura espiritual. La apertura espiritual es amar lo que está dentro viéndolo hasta el fondo, no hay otro camino. Entonces hice ese camino que también hago ahora, porque yo no soy iluminado, no soy perfecto, soy un ser humano como ustedes, pero digamos que pasé a la realización de la recta actitud, o sea, del saber vivir lo que está dentro sin ser dominado y sin dominar lo que está dentro. Y entonces, en el año 2003, yo viví una experiencia que yo puedo decir que se coloca como contacto y al mismo tiempo como experiencia mística, porque la particularidad de mi experiencia es la doble presencia del contacto extraterrestre superior y también la experiencia mística, que hay una total coincidencia. Entonces, en el año 2003, ahí
donde yo empecé mi misión, Julio. En el año 2003 yo empecé a tener, ¿no? El cuerpo que por un periodo no se podía mover, tenía como mareo, veía las cosas como si los ojos estuvieran al nivel de mis pies. Y entonces entendí que era ¿no? el fruto de todo el trabajo hecho 7 años antes. Y entonces, ¿qué pasó? Al final de ese periodo ya yo no me podía mover. Ya que el último día quedé, digamos, ahí en mi cuarto, en otro cuarto, respecto a donde encontré la espera. Y ahí en mi cuarto, yo estaba perfectamente despierto, vi que como dibujada de un láser, empezaron a materializarse 7 columnas de fuertísima luz. Estas 7 columnas empezaron a bajar y compenetraron de una forma invasiva mi cuerpo físico. Entonces, también, exactamente como la espera y muchísimas otras experiencias, no se trató de una visión. Es como que yo fui golpeado de un relámpago. No sé explicar. Como se, 7 relámpagos. Relámpago, sí. Un Esa, rayo. Un rayo. exacto. Un rayo ingresaron en los 7 chakras principales. Fue muy invasivo, muy súper fuertes. Sentía electricidad en todo el cuerpo, sentía dolor donde ingresaban esas energías. Pero el más poderoso fue el centro del pecho, donde se encuentra el chakra del corazón. Y al centro del pecho yo sentí como un desmayo, sentí, oh, claro, no tengo la prueba científica, no estaba dentro de un hospital midiendo si el corazón estaba latiendo o no, entonces eso no lo puedo decir, no sería honesto. Pero mi impresión era como que yo tuve un palo cardíaco. Pensé, wow, no voy a regresar. Tuve un momentito que pensé eso, que casi estuve con un poquito de miedo, ma duró como un milisegundo. Y luego empecé a sentir un estado de éxtasis sublime. Empecé a sentir que yo ya, esto no lo platiqué, pero si no, platico por horas, pero ya las experiencias de éxtasis es algo que yo vivía ya antes. Yo podía estar en esos estados de contemplación también un día, 2 días sin problema ninguno, sin ninguna dificultad. Era como natural, como si yo siempre hice eso, ¿no? También antes de nacer. Entonces cuando sentí, pero me compenetró el rayo al centro del corazón, fue una éxtasis súper fuerte. Porque ya cuando llega la éxtasis, el cuerpo empieza a temblar como compenetrado de una descarga eléctrica súper fuerte y se mueve la energía por bajo, por alto, sin ningún obstáculo. Y tú ingresas en ese estado de fuertísimo amor, compasión y abertura hacia el mundo, que no es, me explico, no es como cuando, no es el mismo estado que tú experimentas en meditación cuando sientes un poco de abertura del corazón. Eso sí, claro, eso también lo viví, pero esos estados eran mucho más fuertes. Y en esa ocasión, en el año 2003, fue súper fuertes. Yo perdí totalmente mi cuerpo, también otra vez, y yo era energía de oro. Era una energía de oro y yo estaba dentro, era esa energía en todo el universo, yo era amor, yo era el universo, yo era las piedras. Claro, eso también en meditaciones puede pasar, pero tú lo puedes entender nada más si lo vive cuando eso se manifiesta de un punto de vista concreto, físico, que tú físicamente eres eso, no simplemente porque está relajado, está en un poco de abertura de corazón y siente unidad con todo. Eso, claro, no entiendo, ¿no? Para mí es normal vivir eso, pero como también por muchas otras personas. Pero en ese caso yo era matéricamente todo. Entonces fue una fuerza increíble. Yo sentí la presencia sentí de ser en ese momento en plena fusión con Dios, con el ser macrocósmico. No que yo soy Dios, no soy, ¿cómo puedo decir? No me gustan las cosas egoicas o de ponerse, digamos, en evidencia en ese sentido. Pero es para explicar, para dar a entender mi experiencia. Y desde este momento se aclaró mi servicio espiritual, o sea, todo el trabajo de autoconocimiento que yo hice anteriormente
y que yo sentí el empuje ya a los 23 años de hacerlo, era de compartirlo a las otras personas. Lo único que yo viví ciertos pasos de una forma natural. Entonces para mí era normal vivir la recta actitud. Para las otras personas no. Entonces lo arduo que fue empezar mi misión fue identificar una metodología para permitir a las otras personas por lo menos de acercarse a una forma de trabajo interno integral. Entonces, digamos que del año 2003 empezaron poco a poco a formarse el grupo. Llegaron las personas de mí, ni yo fui a buscarla. Y poco a poco llegaron 3 personas, 5 personas, 10 personas, 100 personas, 200 personas. Italia, México, también España, Alemania, Brasil, Estados Unidos, Eslovenia. Empezaron a abrirse la puerta en todos los lados. Y yo no hacía nada. Entonces todo eso empezó a activarse siempre más y el cambio más fuerte fue en el año seguramente 2014, cuando ya yo completé la metodología y también empecé a realizar la parte teórica. Entonces, como en una escuela verdadera, ¿no? Donde hay teoría y práctica, y donde, o sea, para hacer un trabajo de ese tipo es necesario. Y entonces, digamos que luego, hoy, gracias a todas las experiencias de esos 21 años, yo, digamos, puedo decir que el camino del trabajo interior inmersivo, que es lo que yo imparte, proporciono a las personas, tiene una parte muy amplia teórica que va dando una preparación a la persona que quiere avanzar. Y luego está la parte práctica. Eh, y entonces todo empezó como te expliqué, Julio. Ujú. No sé si podrás explicarnos, pero ¿cómo es exactamente esa metodología? Bueno, exactamente. Por encima, ¿cómo esa metodología, cómo la aplica en el día a día? Digamos que el fulcro, no sé si se dice en español, el fulcro es el punto focal, el punto más importante es la recta actitud. La recta actitud no significa simplemente portarse bien éticamente. Claro, eso pienso que no necesita una metodología. Tú sabes, ¿no? Que no tiene que hacer ciertas cosas. Entonces, la recta actitud no se refiere sencillamente a eso, se refiere a cómo tú enfrentas la interioridad. ¿Y cómo debería enfrentar la interioridad? Aprender a vivir lo que está dentro de ti sin alterarlo y sin ser alterado. Entonces, de una cierta forma, dejando que se expreses como es, pero sin caer en los dos extremos. Uno de estos dos extremos es que un estado interno me domina y luego me lleva a hacer cosas muy malas o muy, ¿cómo puedo decirte? De una forma compulsiva. El otro extremo es que yo trato de controlar lo que sucede dentro de mí. Trato de controlarlo, ¿no? En mis ideas por el bien, para estar mejor yo. Pero al final de las cuentas, Julio, es como cuando tú quieres controlar un hijo, cuando quieres controlar tu esposa, cuando quieres controlar a otra persona. ¿Qué pasa? Claro, un hijo tiene que controlarlo hasta los 18, ¿no? Hasta una cierta edad, siempre menos, ¿no? Pero tiene que estar como papá. Pero digamos, ¿qué sucede si tú una persona la controla? La persona se siente invadida, se siente forzada, se aleja. Entonces, también lo que está dentro, si tú tratas de controlarlo, en vez de abrirse, se encierra y va en tu inconscio. Entonces, digamos que el punto central es aprender a estar con lo que está dentro de una forma equilibrada y teniendo paciencia. Porque claro que aprendiendo a convivir con lo que está dentro de ti de la forma que yo ahora expliqué, donde tú no sabes cuánto necesita, no sabes por cuánto tiempo tiene que acompañar una parte de ti. Eso, de una cierta forma, es exactamente cuando tú estás con una persona que ama. Cuando tú amas a una persona, no la dominas
y ni eres dominado de esa persona si esa persona te ama. Ay, o sea, idealmente debería ser así. Claro, pues luego tenemos nuestros condicionamientos y no es fácil hacer eso, etcétera, etcétera, pero debería ser así. Y tú estás y no puedes calcularte el tiempo exacto que tú vas a estar cuando una persona te necesita, sobre todo una persona que tú estás cuidando. Entonces es lo mismo con lo que está dentro de ti. Entonces, digamos, el punto focal de la metodología es empujar este aspecto, porque si tú empujas este acto de amor, este acto de paciencia, de acompañar, de estar como con un hijo, como con una esposa, como con una comunidad de personas que tú estás apoyando, ese acompañamiento, ese acompañar, es un acto de amor, es un acto de paciencia, es un acto donde tú también, si a veces no te gusta, si a veces te sientes muy mal de acompañar porque no quiere, porque es incómodo, porque lo que está dentro, wow, a veces es muy fuerte. Así, tal y cual como en la vida real, ¿no? Cuando tú tienes un hijo o una situación con una pareja, hay momentos que tú te la pasas muy bien, otro momento, wow, que quería dejar todo. Entonces, y así también con la relación con lo que está dentro de nosotros. Entonces, el primer punto para entender bien cómo concretamente se hace un trabajo interior inmersivo es entender que el punto es exactamente eso del acompañar, que es un acto de amor. Y una vez que tú comprendes eso, estoy siendo muy sintético claramente, una vez que tú entiendes eso, luego necesita una metodología que te ayude a realizar esa forma de acompañar en la vida diaria. ¿Y cómo es posible hacerlo en la vida diaria? Porque si tú los piensas, nosotros somos acostumbrados a hacer sanaciones. Las personas que buscan el bienestar interior busca cursos, seminarios, talleres, anda de un terapeuta, pero siempre se trata de momentos que tú separa un lugar para esos momentos, y en ese momento tú puedes entender algunas cosas, pero eso luego no es la vida diaria, es nada más algunos momentos específicos que podría ser media hora cada día, una hora cada día máximo, luego tú tienes que ir a trabajar, tienes que hacer, no tienes tiempo de hacer realizar esas actividades. Entonces, ¿cómo puede llevar un trabajo interior en la vida diaria 24 horas en 24 horas? Lo puede hacer si tú estimulas la recta actitud. Porque si tú, a través de una metodología, que son técnicas, ejercicios, Julio, estimula esa forma de enfrentar la interioridad, porque el ejercicio que tú estás haciendo diariamente te va entrenando a vivir todo lo que sucede dentro del ejercicio en una cierta forma, luego también en la vida diaria, cuando tú ni te das cuenta, tiene más facilidad a vivir lo que sucede en la vida diaria. Porque normalmente en la vida diaria, ¿qué pasa? Tenemos prisa, tenemos muchas cosas que hacer y cuando sucede algo adentro lo ignoramos. Y entonces si ignoramos lo que está dentro, lo estamos alterando. Es una forma de dominio y ya no es recta actitud. Si tú haces un ejercicio como 20 minutos por día, que yo llamo respiración básica, que no es la respiración circular ni la respiración consciente, es un ejercicio comportamental donde tú, repito, aprende, ¿cómo no que aprende? Te acostumbra dentro del ejercicio a enfrentar todo lo que sucede dentro del ejercicio según la recta actitud. Y eso luego influye también en tu vida diaria. Entonces, cuando tú en tu vida diaria sucede algo adentro, ya no es tan instintivo alejarlo. Entonces, no siendo tan instintivo alejarlo, tú te das cuenta que está sucediendo algo. Y normalmente eso empieza a pasar con las cosas más superficiales. Y entonces es como que realizando una cierta metodología, por ejemplo, el primer ejercicio, hablando ahora del trabajo que yo transmito, ¿no? El primer ejercicio que se llama respiración básica, ahí con el tiempo tú empiezas a darte cuenta porque tiene más disponibilidad adentro ¿no? de vivir lo que sucede adentro, entonces empiezas a darte cuenta de lo que sucede dentro de ti. Y así, empezando a darte cuenta de lo que sucede dentro de ti y al empiezo te das cuenta de las cosas muy superficiales, no la más profunda, ahí tú tienes la posibilidad de acompañar. También cuando tú estás trabajando.
también cuando tú estás con tus hijos, también cuando tú estás haciendo otras cosas. Exactamente como tú acompañas cuando tu cuerpo físico tiene necesidades. Andas al baño, al bañero, ¿no? Va a comer cuando tiene necesidad de comer. No es que tú vas a comer o contestas tus necesidades físicas nada más cuando tú no lo eliges. No funciona así. Tú eres conectado con tu cuerpo y tu sensibilidad se da cuenta que tú tienes hambre. Tu sensibilidad se da cuenta que tú tienes que ir al baño. Tu sensibilidad da cuenta que tú tienes una necesidad fisiológica. Y así mismo debería ser con la interioridad. Lo único es que eso no pasa con la interioridad. Nosotros somos completamente anestesiados, tan anestesiados que ni nos damos cuenta de nuestras necesidades interiores. Es como, en otras palabras, que tú fueras tan insensible de no darte cuenta que tiene hambre o tiene que ir al bañero. Entonces, el secreto a través del empuje de la recta actitud es exactamente eso. O sea, sensibilizar nuestra conciencia de una forma que yo, en vez de poner de un lado, instintivamente con el tiempo, siempre más empiezo a darme cuenta de lo que sucede adentro. Y eso permite que en ese momento que me doy cuenta que estoy al trabajo, que estoy en familia, que estoy en cualquier lado, entonces no es el momento que estoy separando, en cualquier momento del día a día, yo pueda acompañar. Es como luego cuando se va manifestando la parte incómoda, la forma de acompañar lo que está dentro de nosotros es una otra tipología de ejercicio que es específico para poder acompañar, soprattutto se se habla de estados, digamos, psicoemocionales alterados, acompañar esa parte de sufrimiento, según, o sea, lo más cerca posible de la recta actitud. Y así tú empiezas tu viaje interno, o sea, desde ese momento tú empiezas a estar con lo que sucede adentro, no porque lo buscas, no porque lo controlas, no porque eres controlado, ma porque simplemente tu sensibilidad empieza a darse cuenta, porque antes estaba anestesiada. Es como que uno que no se daba cuenta que tenía hambre, poco a poco empieza a darse cuenta y entonces empieza a dar el justo alimento al cuerpo físico. Y eso entonces es toda una metodología atrás de la cual están las explicaciones lógicas que te van a explicar por qué funciona así, y de otro lado está esa parte práctica que luego te va a permitir de, digamos, de realizar el viaje interior que es el acompañar. El viaje interior no es entender cerebralmente cuáles son nuestras problemáticas. El viaje interior verdadero es acompañar lo que está dentro, que significa al final amarlo. Es como con un hijo. Un hijo tú no lo amas con las buenas ideas, no lo amas enviándole luz, no lo amas sencillamente haciendo una oración para él, no lo amas razonando sobre él, tú lo amas acompañándolo. Lo que te pide una pareja, un hijo, no es tanto las explicaciones o te pide tu presencia, que tú estás. Lo que te pide tu interioridad es eso, que tú estás, y que tú estás de una forma verdadera, claro, sin ser dominado y sin dominar. Ahí se produce una apertura espiritual. Sin eso, tú te conviertes en un profesor que sabe todo lo que sucede adentro, ma no resuelve nada. Perché la única llave para resolver è l'amor. Y el amor, però, tú lo manifiestas estando presente. Así como dentro de una relación de amistad, de amor. El verdadero amor tú lo manifiestas si tú estás. Si tú no estás, son palabras vacías. Claro. Entonces la finalidad en general del ser humano es aprender a expresar ese amor que somos, ¿no? Exactamente. Que luego el mensaje que está atrás de estos ceros que yo encontré. Ujú. Pero sí. A ver, una pregunta creo que es importante. A ver, si no has sanado cuando terminemos esta vida, no hemos sanado esa interioridad, ¿qué pasa después cuando nos morimos? ¿Qué pasa después de la muerte cuando no hemos terminado de sanar todas esas cosas? Varias cosas. La primera cosa es que cuando tú no sanas esas cosas, claramente tiene que reenfrentarla en otra reencarnación.
y eso es seguro 100%. Entonces significa que el cielo va eligiendo para ti una familia, un contexto social, político, que encaja perfectamente con todo lo que tú tienes que encontrar como estímulo externo que anda empujando ciertas reacciones internas y la finalidad de todo eso es que tú sigues. Entonces, gracias a esos estímulos, ¿no? Que te van levantando ciertas, nuevamente, despertando ciertas cuestiones internas que todavía tú no pudiste amar hasta el fondo, y ahí empieza gracias a esa estimulación en la próxima reencarnación. Esto en lo general, ¿no? Como la mirada más amplia posible. Quedando más cerca del momento del desapego del cuerpo físico, ¿no? De la despedida del cuerpo físico, pueden suceder muchísimas cosas. Tú dejas el cuerpo físico, la primera cosa, imagínate que yo dejo el cuerpo físico y tengo dos hijos de 5 años, eh, puede ser que no acepto la muerte. ¿Y es por qué? Porque no quiero dejar mis hijos, mi mujer no tiene bastante dinero, no podemos, es problemático pedir a la familia, no quiero hacerlo, también porque tuvimos problemas. Entonces empieza a ingresar en un tormento interior. Ese tormento interior causa un rechazo al proceso de muerte y yo me quedo como un espíritu obsesionado en el etérico, en la dimensión física superior. Y entonces me puedo manifestar algunos medium o algunas personas sensibles y de una cierta forma en ese estado de tormento eh, trato de no dejar plenamente el plano físico, o sea, como que yo no acepto la muerte y quiero a todos los cuestos regresar a donde yo estaba, pero no puedo. Entonces, digamos, esa fase no pasa a todas las personas, pasa, o sea, sobre una persona cada 100, digamos, estadísticamente. Y sobre todo si hay un incumplido en la vida. Y después hay personas muy sabias que también si hay un incumplido, aceptan la muerte. Y entonces cuando eso pasa, que se acepta la muerte, tú luego tienes acceso a la fase, digamos, a la segunda fase. En la primera fase puede ser útil la oración, puede ser útil también una forma de terapia para ayudar a esa alma a aceptar la muerte. Ahí nosotros tenemos una posibilidad de apoyo, claro, pero luego siempre depende de la persona desencarnada. Pero normalmente luego la persona desencarnata acepta la desencarnación e ingresa en la segunda fase que es la purificación. La purificación ahí vamos a ver qué sucede con todo lo que nosotros no enfrentamos en nuestra vida en la purificación, porque ahí lo ves. Eh, Tú ingresas en una forma de umbral, de purgatorio o infierno, digamos, ¿a qué me refiero? Me refiero a lugares normalmente entre la dimensión astral y mental, entonces en la cuarta dimensión baja normalmente, y ahí tú vives todo el sufrimiento que no te permitiste de vivir en la vida. Pero eso no contribuye a tu evolución. Es simplemente que el proceso de despedida del cuerpo astral, porque te despediste del cuerpo físico, pero la reencarnación de un ser como nosotros va construyendo tres vehículos que luego tú tienes que despedirte de estos vehículos. El primero el físico, luego el astral y el más avanzado el mental. Y en esos dos cuerpos, entonces el mental y el astral, se quedan todas las cuestiones internas no resolvidas. Entonces, cuando tú ingresas a la purificación, tú no avanzas espiritualmente, no hay una evolución de conciencia, pero necesita vaciar los cuerpos sutiles de todas esas energías. Y entonces tú ingresas como en un sueño, prácticamente, un sueño, una pesadilla, y en esa pesadilla se van desahogando exactamente como pasa a veces en la noche, ¿no? Que tú te sueñas cuestiones no resolvidas en el día y ahí te despierta con angustia. Imagínate que eso te pasa, pero nunca termina. Te va a durar 2 meses, sin pausa,
te va a durar 2 años, 4 años, dependiendo de cuánto tú acumulaste dentro de ti, de cuánto descuidaste tu interioridad. Y peor, si tú fuiste un asesino, si tú fuiste alguien que actuó de una forma muy lejos de una ética básica, eso va creando un sufrimiento mucho más amplio. Entonces ahí el proceso de purificación hasta tú puedes vivir cosas muy violentas, muy violentas. Así, ¿no? Podemos considerarlo como un infierno. Ecco, exactamente. Y entonces ese periodo no es que tú entiendes algo, no es verdad. Simplemente descarga esa energía. Es una primera forma de responsabilizarte. Pero luego la forma principal es la reencarnación. Porque donde tú tienes que vivir las pruebas es la vida encarnada. Lo único que puede, digamos, ¿no? que podría ser la utilidad de ese periodo de purificación, es que en la próxima reencarnación tú tienes como una memoria instintiva de todo lo que tuviste que pasar después de dejar el cuerpo. Y entonces, imagínate que en esa vida fuiste una persona muy violenta, muy agresiva. Después de la vida te diste cuenta de toda esa agresividad, ¿no? Por lo menos racionalmente. Y tuviste que pasar como 40 años en un ambiente muy, muy violento, como realístico, ¿eh? Como esa realidad donde estamos nosotros. Entonces, cuando tú te reencarnas, tiene como miedo, ¿no? Tiene como un miedo, una timoración a regresar en el mismo. Porque, porque no quiere, o sea, una parte de ti rechaza nuevamente pasar todo lo que son las consecuencias, pero eso no es un avance espiritual de verdad. Es simplemente ¿no? un apoyo que te va dando la naturaleza para que tú puedas también experimentar otros caminos. Entonces, te fuiste violento en una vida, y eso te la pasaste muy mal, en la vida siguiente tiene el miedo de volver a ser violento, experimenta de ser pacífico y te das cuenta que así vive mucho mejor y luego puede armonizar, aceptar, perdonarte. También con un trabajo adecuado puede llegar a perdonarte por todo lo que hiciste inconscientemente anteriormente. Pero ecco, la conciencia se puede trabajar nada más cuando estamos encarnados. Entonces, esto sucede cuando tú no enfrentas lo que está dentro. Y luego, la tercera fase, después de la purificación, pero eso no tiene nada que ver con el sufrimiento, tú llegas a un estado de, como de beatitud, de como que tú eres alejado de todas las cuestiones humanas, no tiene el ego en esta fase, como que no está en vacaciones. Entonces ahí tú tienes como facilidad a sentir el espíritu, tiene el contacto más fuerte con las esferas divinas, entonces tiene perfecta claridad de cuál es el sentido de la vida, pero sabes muy bien que la próxima vez que tú te reencarnas, lo que importa son los hechos. Es como tú, dentro de una prueba espiritual súper fuerte, se reacciona. Es ahí que tú avanzas, cuando tú estás en examen, en la vida diaria. Cuando tú estás en el cielo descansando de la reencarnación, ahí claro que es fácil estar bien, porque no tiene, digamos, ninguna cuestión humana egoica. Entonces, no es que tú eres iluminado, simplemente en ese momento tú no tienes la carga de la reencarnación. Y por eso, ¿no? Tiene abertura también porque cerca de ti están seres iluminados que apoyan, ¿no? En esos lugares, digamos, de descanso, de planeación de la próxima reencarnación y también donde también se trabaja mucho, hay ministerios, hay ciudades, no solo extraterrestres, no hay que confundir esos lugares con la civilización extraterrestre. Esos son lugares en la quinta dimensión superior, en otro universo, que es un universo, digamos, proyectivo, donde se proyectan de una cierta forma mmm, toda la síntesis de nuestras experiencias en el universo real donde nosotros hacemos realmente experiencia material y ahí donde aprendemos. Ujú. Bueno, como muy bien has comentado, hay seres positivos, pero también hay seres negativos, seres oscuros que pueden interferir y entorpecer nuestra Ujú. evolución. Sí. Sí, quiere que comentes un poco sobre eso, de los seres negativos. Sí, algo, cuál es la función exacta
Es que Ujú. nunca he terminado de entender por qué están los seres negativos. ¿Qué es lo que ganan ellos con eso? No lo sé. Explícanos Oh, un poco. ante que todos podemos ver, por ejemplo, en nuestro sistema solar, cuál es el origen de los seres negativos, o sea, de dónde llegan, Sí, quién son, y claro, luego la función, ¿no? efectivamente. Eh, exacto. Digamos que la jerarquía espiritual, la evolución de conciencia, muy científicamente, también antes de ser un ser humano que tiene libre albedrío, quindi antes del libre albedrío, considerando toda la evolución plena, empieza del mundo mineral, luego sigue en el mundo vegetal, luego sigue en el mundo animal, y el ser humano, digamos, el primer ser que recibe libre arbitrio, porque el animal desarrolla el pensamiento, el vegetal desarrolla el astral, la emotividad, y a nivel mineral se desarrolla la corporeidad, la fisicidad, la conexión con la fisicidad. Una vez que tenemos estas tres conexiones físico, emocional y mental, ya se puede introducir, el cielo introduce el libre arbitrio e identifica una forma humanoide que puede dar oportunidad a una alma de experimentar a través de un cuerpo el libre albedrío. ¿Ok? Entonces, la evolución sigue con el ser humano empieza a ser más semejante a un animal, luego ves que se sigue nada más con el instinto de sobrevivencia y la conveniencia personal, como hace un animal, porque tiene que comer, porque tiene que reproducirse, porque es parte de la naturaleza, pero si lo hace un ser humano que luego utiliza una ciencia, que luego, digamos, es mucho más organizado que cualquier otra forma animal, luego eso lleva a la autodestrucción, porque todos se hacen guerras, porque cada uno está en su zona de confort y quiere preservar la supervivencia de él y de su familia o de su tribu. Entonces, cuando una humanidad se va a dar cuenta que la lógica de simplemente estar atrás de los instintos básicos, como estamos también hasta ahora haciendo nosotros, lleva a la muerte, a la guerra, a la destrucción total. Y entonces llega un momento que la humanidad se despierta y entiende que la única forma de poder vivir es a través del amor, a través del equilibrio amoroso, justo, equilibrado con todos los otros seres vivientes y también con todos los otros seres, digamos, humanos y no solo. Entonces el hombre, una humanidad, se convierte en una humanidad angelical. Y dice el ser humano ángel. El ángel sencillamente, sin utilizar la palabra humano, el ángel de ayer, el extraterrestre es de hoy físico, corporal, que tiene un cuerpo. Esos son seres de cuarta dimensión. Y luego hay el ser superior al ángel, que es el querubino, que es un ser de quinta dimensión. Más allá del querubino están los seres que encontré yo, que son los querubinos superiores, quinta dimensión superior, los serafinos, sexta dimensión, y los logos de séptima dimensión, con seres que compenetrados totalmente, son totalmente fusionados con Dios. Ok, ¿por qué digo eso? Porque los seres oscuros representan un posible espacio de la evolución en ese camino, porque cuando un ángel que todavía no es iluminado, o también un querubino en su fase inicial de avanzamiento espiritual, todavía no siendo incorruptibles, se equivoca, va contra la armonía del universo, puede caerse, puede vivir una temporánea involución. ¿Qué significa? Imaginamos Lucífero, por ejemplo. Lucífero fue un querubino inferior, uno de los seres más avanzados entre la humanidad encarnada, ¿no? Más avanzado, o sea, avanzado como el arcángel Miguel, como algunos que hablan de Sananda. Era un ser muy avanzado. Pero él hizo una experimentación en un planeta que antiguamente se encontraba entre Mars y Júpiter, que se llama Malona. Ese planeta explotó porque él tenía una idea distinta de la evolución. ¿Y qué sucede? Que el ser macrocósmico te permite de realizar, cuando tú eres un querubino, claro, entonces son seres que para nosotros es inimaginables como evolución, te permite de experimentar, te deja, también porque tú podrías llevar un cambio positivo, podría llevar algo que antes no existía.
Lo único que si tú te equivocas y mata 9 billones de personas en tu planeta, mata el planeta como consecuencia de tus decisiones, mata a todas las personas que viven en el planeta cercano que es Marte, como pasó, y también tiene consecuencias en la alteración de los equilibrios cosmodinámicos del sistema solar, empujando un cambio también en el planeta Tierra, quién sabe, también el término de los dinosaurios. Entonces, todo eso, un querubino tiene una responsabilidad muy grande. Entonces, cuando cae, él se convierte en un ser envolvido, que normalmente nosotros llamamos demonios, seres oscuros, que son seres que antes eran extraterrestres y que cayeron por sus decisiones, por su forma de actuar, eh, cualquier cosa, ma al final se convirtió en un demone, en un ser oscuro, que este ser oscuro se fue limitado a vivir al interior de la Tierra, en la cuarta dimensión, digamos, de los mundos intraterrenos, en un lugar que se llama Agartha, que puede ser que tú ya conoces, Julio, por otras entrevistas. Y ahí estos seres, digamos, de una cierta forma, en nuestro planeta actúan para destabilizar las personas. Y digamos que si tú caíste en el sentirte más grande que Dios, ¿no? Como Lucifer, o sea, Lucifer pensó de realizar su proyecto planetario, fracasó. Fue un fracaso total. Pero él pensó de ser más listo, ¿no? De hacer, ¿no? De encontrar. Entonces, él va poniendo en tentación todas las personas que piensan de ser más que Dios. Y hacemos algunos ejemplos. ¿Cuáles son las personas que piensan de ser más que Dios? Todas las personas que piensan que a través de la ciencia pueden mejorar la naturaleza, pueden mejorar la obra de Dios. Todas las personas que piensan que no, los equilibrios naturales son equivocados, que hay que reprogramar todo, que hay que adulterar todo, que hay que manipular la naturaleza para que sea productiva como el ser humano quiere, en vez de entender que todo tiene su equilibrio y que se lo equilibra de una cierta forma y tú intervienes, ya tú de una cierta forma te estás poniendo a un nivel más alto que Dios, porque se supone que Dios no es muy inteligente, entonces siendo tú más inteligente que Dios, entonces, quién sabe, ¿no? Pone algo que mejora la productividad, que mejora la forma que funciona el planeta, porque tú eres más inteligente de Dios. Dios no fue bastante inteligente para, ¿no? Para psiquizar, para empujar la evolución de nuestro planeta. Entonces llega un ser humano que tiene máximo 500 años de historia científica, que sabe mucho más que Dios e interviene. Y eso es la tentación más alta. Ser humano, el delirio de omnipotencia, ¿no? De sentirse más allá de Dios. Eso, por ejemplo, seguramente, este ser que cayó y que determinó la caída de Malona va a empujar todas las personas que piensan eso. Pero eso también puede ser una tentación que vive una persona normal, no solo una persona que tiene el poder, ¿no? ¿No? Porque la persona que tiene el poder, que van empujando, por lo menos esa es una opinión que tengo yo, van empujando la modernidad, el exploto de la naturaleza, las grandes monoculturas, esa persona no uno podría ver como evidente todo lo que estoy diciendo yo, pero imagínate que ahora tú vas viendo una persona humana normal. ¿Cuándo puede ser, no? Una persona humana normal empujada de un demonio? Cuando quiere controlar la situación y no fluye con lo que tiene que pasar. O sea, cuando tú intervienes, cuando no es el momento de intervenir, e invade la vida de otra persona porque tú la quieres apoyar y porque tú piensas que actuando de esa forma va a ser mejor por las personas. Una cosa es ser mamá, papá y cuidar de un hijo, de una persona y apoyarla de una forma inteligente y equilibrada. Otra cosa es invadir las personas, adulterar y manipular profundamente a la persona porque yo estoy convencido que ese es el mejor camino, la persona no es capaz de reconocerlo y entonces yo voy como cancelando el libre arbitrio de la persona, ingreso
en forma, como puedo decir, dura en su vida y esfuerzo sus decisiones. Entonces, en este caso, yo tengo una tentación de siempre de omnipotencia, porque no entiendo que la persona tiene que hacer su camino y que esa es también una voluntad superior, que ya yo pude apoyar a esa persona, ya yo hice lo posible, pero ya llega el momento que tengo que soltarla y que dejar que esa persona haga su experiencia. Si yo no hago eso y sigo controlando, estoy actuando exactamente como Lucífero o como otras personas que están, digamos, en la élite, en esa forma de élite mundial. Entonces, no soy mejor, simplemente me estoy portando de la misma forma en el pequeño de mi vida. ¿Ok? Entonces, la forma que actúan estos seres es muy sutil, ¿no? Puede ser a veces muy evidente, ¿no? En los casos que expliqué al empiezo de mi respuesta. Pero luego puede ser muy sutil hasta la vida de todos los seres vivientes, hasta la vida de mí. Quién sabe, seguramente me pasó a mí, o pasa a otras personas. Un poco a todos pasa, entonces, de ser víctimas de esas influencias. Pero a ese punto no, todavía no estoy contestando a tu pregunta y casi termino. ¿Cuál es la función dentro de la creación de Dios de los seres oscuros entonces? Escuchando mi explicación parece que ellos están contra y que nosotros somos pura víctimas. ¿Es así? No, no es así. En realidad, dentro de una vida planetaria como el planeta de nosotros, entonces, por humanidades como la de nosotros, es necesaria la dualidad, es necesario el bien y el mal, es necesario que esté también de un lado el apoyo positivo, la estimulación positiva, y del otro lado también la estimulación negativa. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que en nuestro estado de elevación de conciencias podemos avanzar. ¿Y por qué? Hago un ejemplo. Imagínense que yo estoy trabajando dentro de mí. Hablo yo porque tengo experiencia de eso, obviamente. Imaginamos que yo estoy trabajando dentro de mí y que tengo, de una cierta forma, una dificultad enorme a quererme. No me perdono, no consigo estar en equilibrio conmigo mismo. Me juzgo siempre, me siento siempre inferior a las otras personas. Me siento vacío, siento que no valgo nada, me siento solo, no siento el amor. Entonces esto me empujaba en mi vida a complacer las otras personas. O sea, para negociar, mi inconscio, ¿no? Está tratando de negociar para que el amor ingrese del externo a través de las otras personas ¿no? que yo voy complaciendo. Y supuestamente si yo la voy complaciendo, esas personas nunca me van a rechazar o me van a alejar. Y así yo voy a poner en seguro, ¿no? Eso, digamos, inconscientemente, no es que yo pienso eso, pero digamos, mi inconscio empuja en todo eso. Y entonces al final yo me encuentro a vivir una vida donde yo no tengo lugar. ¿Por qué? Porque me pasa el tiempo todo a complacer a las otras personas y nunca voy a tomar en cuenta lo que yo, en otras palabras, quiero hacer o donde yo siento que necesidad ir. Entonces me voy olvidando de mí mismo, que es muy grave eso. Entonces, imagínate que yo empiezo a darme cuenta, Julio, de eso. Imagínate que yo empiezo a trabajar, a enfrentar el sufrimiento que no me puedo perdonar, que no soy. Y empiezo a acompañar todo eso. ¿Cómo puedo aprender si no hay un contradictorio? Claro que para que yo pueda aprender no es suficiente que yo me doy cuenta de las causas y de los efectos. Sí, sería ridículo pensar eso. No funciona así, porque sería simplemente, no sé, una simple intuición, un pensamiento, mas sí, todos somos capaces de entender las cosas. Ma el verdadero cambio tú lo descubres cuando, enfrente a los mismos estímulos externos, ya tú no contestas como antes. Hacemos un ejemplo. Imagínate que yo tengo esa tendencia a complacer.
por esa falta de autoestima, porque no me puedo perdonar. Y atrás de eso está un aprendizaje espiritual muy grande, pero ahora no voy a complicarla, lo dejamos así sencillo. E a un cierto punto, dentro de eso, yo, digamos, eh, por el hecho, ¿no? Que tengo eso, es muy normal que luego lo que me va pasando es que la persona me rechazan. También se lo voy complaciendo. No solo me rechazan, cuando no me rechazan, exigen siempre más de mí. Es como que nunca es suficiente lo que yo hago. Entonces, para complacerle, cada vez tengo que hacer más. Cada vez ingresé en ese compromiso. Entonces voy atrayendo, está una ley espiritual que determina eso. Voy atrayendo cierta tipología de personas y cierta tipología de actitudes dentro de las personas. Que entonces esas personas se van polarizando de esa forma, que no me reconocen, no me aceptan, siempre están insatisfechas de lo que yo hago. Y yo, no, para complacerla, siempre tengo la tentación a hacer más. Entonces, cuando yo llego a la intolerancia extrema, yo veo que las personas me manipulan. Empiezo a hacerme la víctima, empiezo a decir que nadie me quiere, que todos me se aprovechan de mí, que me manipulan, que yo doy todo. Yo soy tan amoroso, hago todo para todos. Pero no es verdad, yo no soy sincero diciendo eso. Yo en realidad estoy utilizando a la persona para calmar una herida del corazón, entonces yo soy más egoísta de la persona que aprovecha de mí. Entonces no puedo permitirme de juzgar a la persona que se aprovecha de mí, porque yo estoy abriendo la puerta a eso. Entonces, la tentación demoníaca, exactamente esa es la función. O sea, llegan personas que me maltratan o que me hacen como, ¿no?, un efecto negativo, un contradictorio negativo, no para que yo juzgue a esa persona, porque seguramente esa persona se puerta así porque también yo voy atrayendo eso, y de otro lado porque también la persona tiene que hacer un camino, tiene que hacer un camino de desarrollo espiritual, quién sabe, tiene que pasar por eso. Quién sabe, en una vida pasada pasó por lo contrario, por lo que yo estoy pasando ahora. Entonces fue víctima y victimador, ¿no? A veces para conocer un aspecto de la interioridad es necesario pasar los dos extremos. Entonces, en el momento que yo me voy a dar cuenta que no soy una víctima, que yo determino eso, que yo con el hecho que no estoy enfrentando, no estoy acompañando esa parte de mí, que siempre busca la plenitud al exterior, siempre busca una respuesta del exterior, siempre busca un reconocimiento. Yo empiezo a darme cuenta de eso, empiezo a trabajar, a enfrentar la frustración que está adentro. También se me paso 2, 3, 4, 5 años a quedarme con esa parte de mí. Es claro que en esa trayectoria, para que yo pueda llegar a una incorruptibilidad y que ya no voy a caer en el complacer las personas, voy a recibir muchísimas pruebas externas. Entonces llegan personas arrogantes, llegan personas que insisten más, llegan situaciones donde no puedo decir que no. Paradoxalmente parece que el universo, ¿no?, está en un complot contra de mí, como que tengo una negatividad muy fuerte que se acerca a mí. Ma eso pasa porque yo con el tiempo, enfrentando lo que está dentro, quindi no sencillamente diciendo que no, no voy a caer en el complacer, porque eso no es suficiente. Porque si tú no caes, dice, no caigo en el complacer, pero ahí tú te vuelves rígido mentalmente, o sea, te encierra. En vez, al contrario, la verdadera apertura es que tú no te encierras, sigo abierto, pero aprende a enfrentar todo lo que se forma dentro de ti, y con el tiempo ya tú eres firme y equilibrado en el elegir cómo inversionar tu energía y cómo relacionarte con las otras personas. Puede ser que demora 10 años, 2 vidas, quién sabe, pero por ahí tiene que pasar. Entonces, hasta que tú no llegas a ese aprendizaje espiritual, a esa abertura espiritual, claro que hay un periodo de test, de prueba espiritual. Es como llega en esa prueba a través del lado oscuro, a través del engaño, a través de la manipulación, a través de eventos negativos, repetitivos, de parte de varias personas. Entonces tampoco puedes decir que es culpa de una singular persona. Al final, o tú piensas que Dios es contra de ti, o te das cuenta que está una lógica.
espiritual atrás de todo eso. Entonces ahí tú te pones a trabajar. Entonces el mal es necesario para la evolución del ser humano. No es que uno lo busca, no es que uno justifica un homicidio o justifica un traicionamiento. Absolutamente no. Pero a veces eso es el camino que el cielo elige para nosotros y para que nosotros dentro de estas situaciones difíciles y a veces extremas encontramos antes o después la fuerza de seguir el camino de luz. Pero para poder seguir el camino de luz yo necesito la tentación. O soy un iluminado. Si soy un iluminado no necesito la tentación, porque ya no engancha nada. Tú me puedes hacer lo que tú quieres, pero yo sigo igual. Entonces podemos concluir el tema que Dios, el ser macrocósmico, que luego en el sistema solar su representante es el logos solar, a través del logos solar nos pones en pruebas con los demonios y nos empujas con ángeles de ayer, extraterrestres de hoy. No hay que confundir estas dos jerarquías. El demonio puede ingresar en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, puede empujar si nosotros le damos el permiso, descuidando lo que está dentro, evadiendo de nuestra interioridad, ahí podemos ser empujados de esos seres. Pero esos seres al mismo tiempo son utilizados de Dios para empujarnos a evoluir y no quedarnos en un agua estancada. Entonces, esta estímulo es para levantarnos al final de las cuentas, independientemente de quién lo está llevando a cabo. Eso es la lógica de todo el argumento. Muy bien resumido. No sé si me podrías poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, vas por la calle y viene una persona y empieza a insultarte. Tú empiezas a sentir que te sientes lo normal, que te sientes atacado. ¿Qué haces con esa emoción? O sea, tú en el trabajo que tú estás diciendo, por ejemplo, tú lo sientes. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo afrontas eso? ¿Qué es lo que haces? Digamos que se la experiencia te lo permite, porque depende, ¿no? Depende de las circunstancias, porque esa circunstancia que tú dices es fácil, ¿no? Pero hay otra circunstancia que puede ser más difícil. Imagínate que empiezan a golpear a tu hijo. Ahí no es que tú tienes el tiempo, tienes que actuar. O sea, alguien está dejando el cuerpo Es una físico. reacción, bueno, sí. Hay reacciones más que... Entonces, digamos que en circunstancias normales, no en la emergencia, entonces, porque en la emergencia tú no tienes el tiempo de encontrar el equilibrio adentro. En la emergencia tú tratas de actuar de la forma mejor posible y un poco te deja ir por el instinto, porque ahí es cuestión de vida o de muerte, ¿no? Entonces no puedes decir, ay, espera que haga un trabajo interior y luego se está matando un hijo, se está pasando algo trágico, no te puedes esperar, sino tú omite un apoyo a la otra persona, omite una acción. No importa que tú te equivocas en ciertos aspectos, pero por lo menos reacciona. Entonces, cuando no hay una urgencia, así como expliqué ahora, Julio, lo ideal sería esperar a actuar. Entonces, separar los actos de lo que está sucediendo adentro. Entonces, lo ideal sería antes enfrenta lo que está dentro y luego analiza cómo actuar externamente. Porque si tú actúas externamente al toque, sin enfrentar lo que está dentro y armonizarlo, lo que está dentro influye en tu lucididad mental, determina que tú no eres lúcido para tomar las mejores decisiones y eso te lleva muy fácilmente a hacer errores muy graves. Entonces, eso se puede hacer, lo repito, en casos excepcionales donde no puede esperar. Pero sí, en la mayoría de las situaciones tú puedes esperar. No es verdad que no tiene tiempo. El 98%, 99% de las situaciones puede tranquilamente esperar, no pasa nada. Pasa nada. Entonces, entonces ahí sería de vivir la situación en dos momentos. En un momento tú enfrentas la interioridad, deja que se manifieste toda, digamos, la ansiedad, el enojo, todo el miedo que te puede pasar en situación donde una persona empieza a molestarte, ¿no? También te puede causar miedo, quién sabe, si va a pegarme, si va a ser peor.
Entonces ahí tú dejas expresar todo eso, no reacciona, y luego cuando ya baja todo eso, tú evalúa cómo reaccionar. A veces ni vale la pena hacer nada, en otros casos sí, no hay una regla. Pero, digamos, depende de contexto a contexto. Pero, digamos, lo que sí es importante es dividir el momento donde tú trabajas dentro del momento donde tú luego tomas una decisión de cómo actuar. Ujú. Vale. Sobre todo es estar atento al momento, ¿no? Es como hemos dicho antes, no reaccionar directamente, sino observarlo y una vez que lo estás viendo y sintiendo es trabajarlo y una vez que ya entra en calma, se podría decir esas emociones se equilibran, ya tomar una decisión de hacer o no hacer. Es lo que más o menos estoy entendiendo yo, ¿no? Sí, exactamente. Es una Mm, fase de trabajo interno y luego una fase de toma de la decisión. vale. A ver, ¿qué mensaje general te han dado estos seres? En general, ¿cuál es el mensaje que transmiten estos seres? El mensaje general que transmiten estos seres es el siguiente. Estos seres son seres coherentes que hacen parte de una jerarquía superior. Esta jerarquía superior tiene una cabeza espiritual que es conocida en todo el universo. Nosotros la conocemos con varios nombres. En el occidente, esa cabeza se llama Cristo. ¿Okay? En Oriente se llama Maitreya. Maitreya. Es siempre el mismo ser. Y digamos que este ser es un ser que es el más evolucionado, por ejemplo, en nuestro sistema solar, y que por eso tiene sabiduría, capacidad de amar, de compenetrar y vivir en todos los lados del sistema solar, y eso le permite de ser conectada en cualquier momento con cada uno de nosotros, con cada piedra, con cada gota de agua, y entonces poder dirigir con sabiduría y amor todo lo que sucede adentro de nuestra realidad. Y digamos que el mensaje más general que dan los seres entonces es que ellos están en el planeta Tierra en nombre de esa cabeza, en nombre de Dios, en nombre del Cristo. Y están en ese momento particularmente cerca de la humanidad porque la humanidad está viviendo una fase que ya desde 2000 años estaba, ¿cómo puedo decir?, profetizada, que es la fase del apocalipsis, que el apocalipsis no significa final del mundo, no significa final de la vida, significa revelación y un nuevo camino. ¿Quién sabe? Puede ser no para toda la humanidad, nada más por las personas que están preparadas por ese nuevo camino y nosotros siguen en lo mismo, en otro planeta. Pero digamos que estos seres están aquí porque nosotros, seres humanos, estamos adentro de un cambio planetario muy importante porque el planeta se va a convertir en una escuela espiritual más avanzada, entonces va a permitir el desarrollo de una vida más inteligente y la vida más inteligente es nada más en una única dirección, lo repito, el amor, porque el amor es la llave de la evolución, siempre y solo el amor. El amor te lleva a la justicia, te lleva a la paz, te lleva al equilibrio, te lleva a todo lo que necesita. Claro que no tiene que quedarse con una palabra vacía, como estabas explicando antes yo. En mi vida el amor significa estar presente, acompañar las situaciones, no hablar, charlar, estar en las situaciones, vivir hasta el fondo las consecuencias de estas situaciones, en el bien y en el mal. Este es el acto de amor. Si no hablas a las nubes. Entonces, estos seres son seres muy concretos que entonces nos empujan en ese momento a encontrar el camino del amor sincero, concreto, a través de obras, a través de actos pequeños en la vida diaria y de apoyo a la humanidad, a las personas, digamos, que más están en dificultad material, espiritual, emocional, de todos los puntos de vista. Y entonces, el mensaje de ellos más general
es que nuestra humanidad, que hasta ahora está, digamos, viviendo de una forma muy egoística, muy materialística y autodestructiva, hasta el punto de estar risqueando una guerra mundial nuclear por cuestiones de intereses personales y de arrogancia, de ego, ecco, el mensaje que ellos dan a nuestra humanidad que se está perdiendo, que se sigue así, se va autodestruyendo y que no va a ser parte del nuevo cambio que el planeta está al punto de realizar. Entonces, el planeta está esperando nuestra humanidad gracias a la presencia de Jesucristo, de Jesús que recibió el Cristo dentro de él. Jesús tuvo esa maravillosa decisión de sacrificarse, de ponerse él a disposición del planeta para permitir a nuestra humanidad de tener algunos milenios más para poder ser parte del cambio planetario. Porque al tiempo de Jesucristo la humanidad no estaba totalmente preparada y el cambio tenía que acontecer, tenía que pasar. El cambio no pasó porque él dijo, yo garantizo, yo me voy a tomar toda esa responsabilidad. Cualquier cosa pase al planeta, cualquier genocidio, cualquier eso a nivel de karma humano de la humanidad va a estar en mis espaldas. Yo me voy a tomar esa responsabilidad en frente al sol, en frente al Padre. Y entonces, digamos que nosotros ahora tenemos una segunda posibilidad y que estamos, en mi opinión, y también en lo que dicen los seres superiores, en la fase final del Apocalipsis, donde entonces cada uno de nosotros es llamado a desarrollar en la vida, a través de los hechos, un cambio hacia el amor. No importa que no lo haga toda la humanidad, porque el cielo sabe que no toda la humanidad está preparada. Y esto no es negativo, no es malo, porque hay alumnos más jóvenes y alumnos más sabios. Entonces, los más jóvenes todavía necesitan pasar por densidades, por experiencias difíciles en otros planetas, en otros mundos. Entonces, estos seres tratan de estimular las personas que tienen una cierta sensibilidad y también toda la humanidad, ¿por qué no? Porque todavía podría ser que la humanidad cambia, y también si ahora eso parece que no, pero podría ser una opción. Y estos seres se empujan, estimulan, ¿no? Todos los seres vivientes que de una cierta forma tienen una cierta sensibilidad, se muestran en los sueños, se manifiestan en el cielo, dan signos, señales para que ciertas personas se pongan en trabajo, se pongan en movimiento, empiezan a realizar una reforma interior, empiezan a cambiar su vida, empiezan a trabajar por una nueva humanidad. Y entonces, digamos que el mensaje general de estos seres es la formación, por lo menos de comunidades de seres humanos que empiezan a vivir con los verdaderos valores crísticos, utilizando, digamos, una terminología occidental. Podría también utilizar otra terminología, el ser es siempre el mismo, no es una cabeza religiosa, es una cabeza espiritual independiente de las religiones. Luego las religiones utilizan nombres, apellidos, no importa eso. Pero claro, se habla de estos seres que también algunas religiones hablan de estos seres. Entonces, somos llamados a un cambio como humanidad. Y claro que el cambio, crear comunidades, y aquí termino, no es fácil porque luego tú tienes que convivir con otras personas, tienes que hacer cosas juntos y ahí tú encuentras las dinámicas de los grupos, que hay también dentro de los grupos de búsqueda espiritual, donde el ego gana a veces a las personas y determina una separación adentro del grupo. Entonces, ahí también donde empujan los seres es que no se puede realizar un cambio si no aprendemos a estar en comunidades. Porque estar solo, tú puedes estar bien, ¿no? No tiene problema, está lejos de todo, nada te interfiere. Pero si tú vives ya dentro de una familia, tiene muchísimas cosas que tienes que enfrentar. Si tú vives dentro de una comunidad de 40 personas, hay muchísimas dinámicas dentro de un grupo.
Entonces ahí es aprender a enfrentar todo lo que se mueve adentro de ti en relación a lo que el contexto te mueve y te mueve lo que tiene que moverte porque por lo que expliqué anteriormente, la dualidad es necesaria para tu evolución, si no tú te quedas en una zona de confort, nunca evoluciona porque todo anda bien, todo fluye, pero así cuando aprendes, las cosas que te cuesta aprender. Entonces, es claro que en este proceso que cada uno de nosotros es llamado a actuar para el cambio planetario, luego en el concreto significa también aprender a estar en grupo. Y en el grupo se va realizando como un aula escolar donde se mueve todo y el contrario de todo. Entonces ahí tú no tienes que evadir del aula, tienes que aprender a estar en el aula y aceptar los límites de las otras personas y al contrario, utilizar todos los empujes que llegan dentro del aula para poder trabajar adentro de ti en vez de juzgar los otros alumnos. Pero el problema es que a veces hasta en las comunidades espirituales se cae en el juzgo, se cae en la separación. ¿Y cómo podemos sobrevivir? Si las personas que siguen un camino espiritual no son capaces de estar en un grupo, ¿cómo puede vivir una humanidad de millones de personas si yo apenas puedo estar adentro de un grupo y voy peleando porque voy cayendo en una dinámica? Es imposible. Entonces, una nueva humanidad. Y no es que puede llegar esa nueva humanidad porque estos seres llegan como papá y mamá y todo está resolvido. No funciona así. Somos nosotros que tenemos que encontrar la solución. Ellos llegan a decretar el cambio, pero el cambio después lo tenemos que realizar nosotros, no ellos. Vale. Gaetano, para ir terminando, me gustaría que diera un mensaje que creas, que yo creo más o menos ya lo ha explicado, pero bueno, si quieres dar un último mensaje para la gente que nos está escuchando, te lo agradecería. Habla, por favor. Sí, el mensaje es, digamos, ya lo que estaba platicando ahora, Julio, que al final, entonces, per poter creare una nueva humanidad es súper importante una reforma interior. Eso es indispensable, porque sin una reforma interior no vamos de ningún lado. No es suficiente dar terapias, no es suficiente tener visiones, no es suficiente salir del cuerpo, no es suficiente ver platillos voladores, no es suficiente conocer ciertas verdades. Luego, en la práctica, tú tienes que estar en un grupo, se manifiestan un chorro de dinámicas, si tú no trabajas dentro de ti, wow, tú vas a ser un elemento separador dentro del grupo. Ingresa en una dinámica de control, en una dinámica de rechazo, en una dinámica de conflicto, en una dinámica de renuncia. Y ahí tú eres un enemigo de la comunidad, entonces tú vas a ser un elemento destructivo dentro de la comunidad. Entonces, si tú trabajas dentro de una forma seria, de una forma profunda, todo es una oportunidad de crecimiento y eso te va a permitir de avanzar. Entonces, esto no es fácil entenderlo, pero no hay camino si no hacemos un trabajo interior. Entonces, donde empujan los seres es que luego para realizar el nuevo necesitamos una reforma interior y que esa reforma interior sirve toda la vida, nunca termina. Muy bien explicado. Pues muchas gracias por el tiempo que me has ofrecido. Ha sido un placer tenerte aquí. Transmites muchas, te estoy escuchando y transmites muchas paz. Y agradecerte el tiempo que he dicho anteriormente y si podemos quedar en una otra ocasión para hablar de algún tema más específico, sería un placer oírte de nuevo. Muchas gracias. Julio, un gusto para mí estar, sí, claro que sí, que voy a estar disponible. Entonces, un abrazo grande a ti, gracias para la invitación, para todo eso. Fue muy lindo estar contigo. Y también un abrazo de corazón a todos los televidentes, a todas las personas que están asistiendo. Muchas gracias y un abrazo a todos.